Jóvenes, reciban un cordial saludo. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy veremos una práctica de laboratorio sobre el teorema de Thevenin. Lo primero que debo aclarar es que esta práctica de laboratorio será 100% virtual, o sea, se desarrollará en un software de simulación, en este caso en Proteus. Yo les iré dando indicaciones de los pasos que hay que hacer para realizar la simulación. Lo primero que tenemos que considerar es la lista de materiales. Entonces, para hacer esta simulación, la simulación de esta práctica de laboratorio, necesitaremos una fuente variable, necesitaremos medidores de voltaje y de corriente, que acá se ilustra dónde está el medidor de voltaje, acá el medidor de corriente. Necesitaremos un conjunto de resistencias, un potenciómetro y dos interruptores, que se ubican en este punto y en este punto. El primer paso para realizar la práctica de laboratorio es confirmar el valor de cada resistencia. Ustedes ubicarán en la simulación resistencias con estos valores y procederán a medirlas registrando en esta tabla los valores. Al finalizar se darán cuenta que son los mismos, pero la guía indica que ustedes deben confirmar los valores para estas resistencias. ¿Cómo se mide resistencia en Proteus? Van a buscar dentro de las opciones de componentes un elemento que se llama un ómetro. Lo buscan y tendrá esta forma. Para que el ómetro funcione deben hacer dos cosas. Primero, configurar su rango. Le dan clic derecho al ómetro y se les desplegará esta ventana y van a poner acá, van a escoger el rango de medición. Si van a medir resistencias entre 1 y 999 ohmios, es el rango de los ohmios. Si van a medir resistencias por encima de los 999 ohmios, será el rango de los kilo ohmios. Y también hay una opción para mega ohmios. Entonces, cada vez que van a medir una resistencia, deben corroborar si el ómetro está en el rango correcto. Lo segundo que deben hacer es cortocircuitar estos terminales. El ómetro tiene 4 terminales de conexión, pero para que funcione de manera adecuada deben unir estos dos y deben unir estos dos. Y a partir de ahí ya ustedes sacarían los terminales de conexión hacia los terminales de medición hacia sus resistencias. Entonces por acá saldría uno y por aquí saldría el otro terminal de medición hacia sus resistencias. El segundo paso de la guía es implementar este circuito. Tenemos que implementar este circuito fijando la fuente de voltaje en 15 voltios y colocando estas resistencias bajo este esquema. Y vamos a utilizar para la primera etapa una resistencia de carga de 330 ohmios. Vamos a implementar este circuito y dice que vamos a medir la corriente del resistor de carga. Vamos a medir entonces la corriente IL, la corriente que circula a través de esta rama. Esa corriente la vamos a medir en serie con la resistencia de carga de 330 ohmios que acá nos indica y vamos a ponerla en el renglón de 330 ohmios columna circuito original. O sea, acá. La corriente IL en miliamperios en esta celda de circuito original que corresponde a la resistencia de 330 ohmios. Ese es el paso que hay que hacer acá, o el procedimiento que hay que hacer en este paso. En el paso 3, lo que nos dice es medir el voltaje de Thevenin. ¿Cómo se representa el voltaje de Thevenin o cómo se determina el voltaje de Thevenin en un circuito? El voltaje de Thevenin, o el teorema de Thevenin nos indica que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de circuito abierto. Entonces lo que nos está diciendo acá este enunciado es que debemos abrir S2 y al abrir S2 ya acá hay un circuito abierto y medimos
el voltaje entre los terminales B y C, que son entre los terminales donde se conecta la carga. El voltaje medido entre estos dos terminales corresponderá al voltaje de Thevenin. Y vamos a anotar eso en la fila o en el renglón de 330 ohmios, que es la resistencia de carga que estamos manejando, en la columna voltaje de Thevenin medido, o sea, acá. El siguiente paso es retirar la fuente de voltaje, esta fuente, y poner un cable acá entre sus terminales. Ese cable entre los terminales lo que nos está haciendo es lo que dice el teorema de Thevenin, que para determinar la resistencia de Thevenin yo tengo que apagar todas las fuentes dependientes. Esta es la fuente, perdón, sí, todas las fuentes dependientes o independientes. Esta es la fuente independiente y vamos a unir mediante un cable los terminales A y B. Acá no hay fuentes dependientes, entonces es muy simple el ejercicio. Tenemos una fuente independiente que la vamos a reemplazar por un cable, eso es lo que dice este punto. Y entonces el paso 5 dice que con este switch abierto, o sea, significa que sin carga, vamos a medir la resistencia que hay entre B y entre C. Y como acá no hay fuente, sino que hay un cable, lo que estamos determinando es la resistencia equivalente entre los terminales B y C, que son los terminales de la carga, vista hacia el interior del circuito. Esa resistencia será la resistencia de Thevenin medida y hay que registrarla en el renglón de 330. Entonces, resistencia de Thevenin medida, renglón de 330, lo vamos a poner acá. El paso siguiente es implementar un circuito de Thevenin equivalente. Ese circuito será como este, en donde vamos a poner la fuente, pero ya no va a valer 15 voltios, sino que va a valer el voltaje de Thevenin que ustedes midieron y que escribieron acá. Van a poner un potenciómetro cuyo valor con el ómetro lo van a confirmar para que tenga el valor de la resistencia de Thevenin, y la resistencia de Thevenin ustedes ya la midieron entre estos dos puntos cortocircuitando la fuente, y van a poner la resistencia de carga que venimos trabajando, que es la de 330 ohmios. Hacemos eso y pasamos al siguiente punto, que es medir entonces la corriente que está circulando por esta rama. Medimos esa corriente y lo ponemos en la corriente IL medida para el circuito equivalente de Thevenin. Y la ponemos acá. Aquí pondríamos esa corriente. Lo que sigue es un análisis ahora matemático. No todo el laboratorio se hará en el simulador, en Proteus. Ahí esta parte del laboratorio la deben hacer en sus cuadernos o en sus guías de trabajo. Van a dibujar en sus cuadernos este circuito original con la fuente de 15, con estas resistencias, y van a utilizar en este caso la resistencia de carga de 330 ohmios. Y van a determinar mediante los cálculos o el procedimiento visto en clase cuál es el equivalente de Thevenin de este circuito, cuál es la resistencia de Thevenin, cuál es el voltaje de Thevenin, y luego van a montar esos valores, van a escribir, perdón, esos valores acá en voltaje de Thevenin calculado y resistencia de Thevenin calculada. ¿Sí? Eso es lo que nos pide acá. Toca hacer eso a partir del circuito original. Luego venimos acá y van a hacer otros cálculos. Van a coger y van a armar este circuito tan sencillo, en donde el voltaje de Thevenin será el que ustedes ahorita calcularon. Una resistencia de Thevenin que será la que ustedes calcularon. Van a poner
en sus cuadernos este circuito con una resistencia de carga de 330 y van a calcular la corriente que circularía por esta rama. Esa corriente la calculan con ley de Ohm y la van a poner en el renglón de IL calculada acá para 330 ohmios. Luego vamos a hacer un procedimiento muy similar pero cambiando la carga. Ya vamos a sustituir RL por una resistencia de 1 kilo ohmio. Es decir, en este circuito ya no vamos a tener 330 ohmios, sino que vamos a tener una resistencia de 1 kilo ohmio. Y vamos a poner el circuito original. 15 voltios, todas las resistencias y aquí 1 kilo ohmio. Y vamos a medir en el simulador la corriente que circularía por esta rama. Y vamos a ponerla en IL medida en el circuito original. Entonces para 1 kilo ohmio vamos a poner IL medida para el circuito original, o sea que vendría en esta celda. Luego hacemos lo mismo pero para 330K. La retiramos, la de 1K, la reemplazamos, verificamos que la fuente esté en 15 y volvemos a hacer ese proceso y lo ponemos en IL medida de circuito original, o sea acá, para 330. El siguiente paso es armar el equivalente de Thevenin nuevamente. Como el circuito original no ha cambiado, lo que cambia es la resistencia de carga, pero el circuito original siguen siendo con las mismas resistencias y los mismos 15 voltios, significa que en este caso el modelo de Thevenin que vamos a poner será el mismo que pusimos en un comienzo. Significa que este modelo de Thevenin estará dado por estos valores de voltaje de Thevenin y estos valores de resistencia de Thevenin, que aprovecho para decir que a ustedes les deben dar muy similares, de los medidos en Proteus y los calculados matemáticamente. Con esos valores armamos nuevamente el equivalente de Thevenin, porque el circuito original no se ha transformado, y ponemos una resistencia de carga de 1 kilo ohmios. En vez de la de 330 ohmios, ponemos la de 1 kilo ohmio. Y lo que hacemos es medir la corriente que circula a través de esta rama y la ponemos acá en IL medida para el circuito equivalente de Thevenin y escribimos su valor acá. Y luego hacemos lo mismo, pero desconectando la de 1 kilo ohmio y conectando una de 3.3 kilo ohmios. La cambiamos y volvemos a medir la corriente en Proteus y la registramos acá. En la corriente medida para el circuito equivalente de Thevenin con una carga de 3.3 kilo ohmios. Y el paso final es calcular la IL. Entonces van a coger el circuito original con 15, con estos valores de resistencias, y van a ponerle primero una carga de 1 kilo ohmio y van a hacer un análisis de circuitos en sus cuadernos o en sus agendas y van a determinar la corriente que circula por esta rama y la van a poner acá, IL calculada. Luego la cambian por 3.3 kilo ohmios, hallan la corriente y la ponen acá. En resumen, ¿qué busca este laboratorio? Primero, que usted implemente este circuito original en Proteus y haga las mediciones de voltaje de circuito abierto, resistencia vista por la carga entre B y C con la fuente apagada, y haciendo esas dos medidas usted ya tiene el voltaje de Thevenin medido y la resistencia de Thevenin medida. Luego que usted coja ese circuito original en sus agendas y le saquen matemáticamente con los temas vistos en clase el equivalente de Thevenin, a cuánto correspondería el voltaje de Thevenin calculado y la resistencia de Thevenin calculada. Luego que le pongan una carga de 330 ohmios a este circuito y midan la corriente, luego que pongan una carga de 330 ohmios en el equivalente de Thevenin y midan la corriente en el equivalente de Thevenin, y que luego ustedes calculen esa corriente para el circuito original, y estas tres les tienen que dar las mismas.
Luego hagan lo mismo con un K para registrarlo en estas 3 celdas y luego pongan 3.3K y vuelvan y hagan la comparación del circuito original, del equivalente de Thevenin, estas dos en simulador y esto en sus cálculos. Y de esa manera ustedes demostrarán que el equivalente de Thevenin en el simulador es coherente con el equivalente de Thevenin que se hallaría matemáticamente. Y que resumir este circuito de 4 resistencias con una fuente en un circuito con una fuente y una sola resistencia da los mismos resultados de corriente a través de la resistencia de carga, sin importar que yo varíe la resistencia de carga. Bueno muchachos, estos son los pasos para hacer este laboratorio. Deben empezar en esta misma clase a hacer la simulación en Proteus y yo estaré monitoreando mediante la videoconferencia el avance de cada uno de ustedes en la ejecución de esta práctica de laboratorio. Deben empezar desde el paso 1 y yo iré monitoreando sus avances, buscando que ustedes compartan pantalla y me muestren cómo van, cómo están tomando las medidas y cómo están haciendo todo el procedimiento. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden utilizar el chat de la videoconferencia para que mediante esa herramienta yo les dé respuesta a sus inquietudes. No siendo más muchachos, manos a la obra, vamos a hacer esta práctica de laboratorio y les deseo los mejores éxitos. No olviden que cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, me pueden formular sus preguntas en el chat de la videoconferencia o desactivar el micrófono y hablarme para hacerme la pregunta. Con mucho gusto yo les responderé. Esta presentación yo se las voy a subir en un archivo PDF, pero también voy a dejar una guía de laboratorio secuencial de el paso a paso para hacer esta práctica. También voy a dejar allí la plantilla o el formato IEEE porque de este informe se debe generar, de este laboratorio se debe generar el respectivo informe. El informe debe llevar lo habitual, el resumen, el procedimiento, el análisis de los resultados, los datos experimentales, las conclusiones y las respuestas al cuestionario. El cuestionario estará consignado en la guía de la práctica de laboratorio. Ese cuestionario debe aparecer en el informe. Bueno muchachos, muchas gracias por su atención. Yo les estaré dando indicaciones a través del Classroom de cuál va a ser la fecha de entrega y sustentación de sus informes de laboratorio. Les agradezco la atención y muchos éxitos en esta tarea. Hasta pronto.